No creo que va a poder ser en la pantalla, pero tenía una foto para ustedes de Cecil DeMille. ¿Alguno ha conocido acerca de Cecil DeMille? Veo algunas cabezas haciendo así. Bueno, Cecil DeMille fue el padre del cine americano, como se le conoce. A principios de los 1900, él produjo muchas películas, alrededor de 87, 88 películas norteamericanas. Y una de ellas en particular, en el 1917, titulada Juana la Mujer. Después que él produce esta película, él la lleva a Nueva York. Las películas tenían que ser presentadas ante un comité para ser revisadas y ser aprobadas. Y después de que él muestra la película a este comité, uno de los hombres encargados del comité le dijo que él no veía nada ofensivo en la película, que veía la película que estaba bien para poder ser mostrada al público. Pero una mujer dentro de este comité alzó la mano y dijo, bueno, hay una cosa en la película que tiene que ser removida, que tiene que ser quitada. Y es cuando Juana dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, DeMille le pregunta a la mujer si ella sabía quién había dicho esas palabras tan famosas. Y la mujer le responde y dice, no importa quién haya dicho esas palabras, el hecho solo de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Implica como si Dios pudiera abandonar a una persona. Y de hecho, así comienza el salmo que vamos a estar mirando. Miren el versículo 1 del Salmo 22. Esas palabras que Jesús pronuncia sobre la cruz en Mateo capítulo 27. Las vemos aquí en el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Vamos a estar caminando versículo a versículo por el Salmo 22 y si está tomando notas, hoy vamos a ver el sufrimiento a la luz de la cruz. Este pasaje del Salmo 22 e Isaías 53 son las dos cimas del Antiguo Testamento en cuanto a la descripción de la cruz que encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 22, ya que es un salmo bastante largo para predicar, tiene 31 versículos, lo vamos a dividir básicamente en dos partes. Hay dos partes principales en este salmo. Se puede dividir en más partes, en subdivisiones, subdividirlo en otras partes más pequeñas, pero para nuestro contexto en el día de hoy vamos a ver dos partes en esencial. Vamos a ver primero los versículos del 1 al 20, va a ser el primer punto en el día de hoy para nosotros. Y en esos versículos vamos a ver la realidad del sufrimiento. Después vamos a ver los versículos del 22 al 31 y es acerca de la victoria sobre el sufrimiento. Pastores, se saltó el versículo número 21. ¿Qué tal con ese versículo? Bueno, el versículo 21 viene siendo el eje que conecta a esas dos partes. Del 1 al 20 y del 22 al 31 está conectado por ese versículo 21 que después vamos a ver su importancia. El Salmo 22 podemos darle una fecha aproximadamente 1000 años antes de Cristo, y esto es importante porque el Salmo 22 describe la crucifixión con muchos detalles. De hecho, la crucifixión como un método de pena capital no había sido inventada todavía. Fue inventada por los persas. Después fue copiada por los griegos y eventualmente perfeccionada por los romanos. Y más adelante, años después de la crucifixión, fue abolida. Pero aquí vemos que el salmista está hablando de algo que incluso no había sido todavía inventado. Vemos la parte de la inspiración de la palabra de Dios, la parte sobrenatural de las Escrituras, de hablar sobre algo que incluso la experiencia personal de aquel que está escribiendo este salmo, que es David, ni él conocía. Amén. Vamos a ver los primeros versículos.
el punto número 1 va a ser la realidad del sufrimiento. Y hoy no vamos a hablar tanto o primariamente acerca de nuestro sufrimiento, sino vamos a hablar acerca del sufrimiento de los sufrimientos. El sufrimiento supremo, el sufrimiento de Cristo a favor de pecadores como nosotros. Los primeros 2 versículos vemos el silencio divino, o lo que se conoce como Jesús siendo abandonado en la cruz por el Padre, pero no tanto en el sentido de comunión. Hay una comunión perfecta en la Trinidad, inquebrantable entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, en la cruz, después de él decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Juan capítulo 19, encontramos a Jesús decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que hay una intimidad en la Trinidad, pero estamos hablando aquí, Jesús pronunciando estas palabras para que nosotros entendamos lo que está ocurriendo en la cruz, la gravedad del pecado y todo el peso del pecado y esa separación en la humanidad de Cristo, Cristo como hombre sufriendo y cargando nuestros pecados y pagando por nuestros pecados, que incluye separación de Dios. Así que hay un silencio divino. Hay una canción que no está en español, pero si sabe inglés, escúchela, se llama The Silence of God. Y lo escribe Andrew Peterson. Excelente canción que habla acerca de esto. Él también menciona el Salmo 23 y otras partes. Menciona acerca de Jesús en Getsemaní, pero trata en particular con este Salmo 22 el silencio de Dios, el silencio divino. Yo le añadiría que es un silencio santo. Es un silencio santo. El mayor castigo que Cristo experimenta por causa de nuestro pecado no fue el físico. Tendemos a enfocarnos en el físico, ¿verdad? Cuando miramos la pasión de Cristo, ¿dónde está el enfoque? En la parte gráfica, en esa película famosa de Mel Gibson, en esa parte física donde vemos ese sufrimiento físico que Cristo está experimentando. Pero el peso mayor fue espiritual. El castigo mayor fue espiritual. De hecho, parte del castigo eterno que sufren todos aquellos que mueren sin Cristo, sin haber creído en Cristo, ese castigo es una separación de Dios, eterna, para siempre, como castigo por causa de pecados que no han sido redimidos. Una paga, muerte espiritual, separación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no puede habitar con el pecado. Y el Salmo 22 describe que Jesús literalmente, Él cargó, Él llevó nuestros pecados. Lo que sucede es que nosotros no podemos verlo, ¿verdad? Es algo que tomó lugar de una forma para el ojo humano invisible. Pero Él estaba cargando con todos nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros pudiéramos entonces tener comunión con Dios. Jesús recibió todo el castigo físico que merecíamos y el castigo espiritual para que nosotros ahora pudiéramos tener vida eterna y un día experimentar una resurrección corporal, una resurrección física de nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 5:21 nos ayuda a entender de que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Es decir, que aquel que no era pecador, aquel que nunca había pecado, aquel que nunca pecó, llevó ahora, entonces Dios puso sobre él todo nuestro pecado para que fuéramos hechos. Eso es importante porque la salvación habla de una declaración judicial gracias a que Cristo llevó todos nuestros pecados, donde el pecador a través de la fe en la obra de Cristo es declarado justo. Permanentemente, para siempre, por toda una eternidad, inalterable, incambiable.
gracias a esa declaración basada en la obra de Cristo por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz no fue simbólica. No fue una muerte donde dice, bueno, Él muere en la cruz y ahora depende del pecador si pone su fe en Él. No, Él cargó cada uno de los pecados de aquellos a los cuales Él vino a salvar. Dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Es que recibimos la justicia de Dios. Así que por primera vez vemos a Cristo llevando pecados sobre Él. Es en la cruz. Pónganse a pensar en eso. Fue el único momento en la historia en el cual Cristo estaba llevando pecados sobre Él. Estaba experimentando la paga del pecado, las consecuencias del pecado en su vida. En ese momento y únicamente en ese momento, sobre la cruz. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero no solo muerte física, también es muerte espiritual. La Biblia habla acerca de la segunda muerte. La muerte primera, física, espiritual. La cruz es el gran intercambio. ¿Y cuál fue ese gran intercambio? Bueno, que todos mis pecados fueron transferidos sobre Cristo y toda su justicia, su perfecta justicia, ahora transferida sobre nosotros, los pecadores. Primera de Pedro 2:24, otro pasaje que nos ayuda a entender lo que sucedió en la cruz dice Pedro, él mismo, escuche bien, llevó, pasado, apuntándose a ese evento de la cruz, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él lo llevó. Ahora dice, ¿para qué? Dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Así que todos aquellos por los cuales Cristo lleva los pecados sobre la cruz, el resultado es que estas personas mueren al pecado, mueren a las consecuencias eternas del pecado, mueren a la esclavitud del pecado y ahora viven una vida empoderada por la gracia y la justicia de Dios. Todos. No hay uno por los cuales Cristo haya muerto que no vivan una vida justa y santamente. ¿Por qué? Porque en ellos habita Dios mismo. Pedro continúa diciendo que porque por sus heridas fuimos sanados. Y definitivamente no está hablando de una sanidad física, está hablando de algo espiritual. Que nuestra muerte espiritual, ahora hemos recibido vida gracias a su obra por nosotros en la cruz. Ahora mi pregunta para ustedes o para ti, ¿tú puedes afirmar que Jesús murió y pagó tus pecados? ¿Tú puedes decir amén? ¿Tú puedes decir que Jesús murió por mí, no por la persona que tienes al lado, no por aquel que te invitó a la iglesia? Tú puedes decir, Cristo murió por mí, yo he creído en Él y mi vida ahora le pertenece a Él. ¿Tú puedes decir amén? Si no puedes decir amén, hoy es el día para que tú le pidas a Jesús que te salve. En la cruz, Cristo sufrió, hubo un sufrimiento real que Él experimentó por causa de todo el peso del clamor. Mire ahí el versículo 1 nuevamente. Dice, la última parte del versículo 1, las palabras de mi clamor. Es una agonía intensa que Cristo está experimentando sobre la cruz. Ahora, hay algo importante, porque Cristo no fue el único que murió sobre una cruz. Muchos fueron crucificados.
Y lo importante de la cruz es no solo que Él pagó nuestros pecados, no solo que Él estaba sufriendo nuestro castigo físico y espiritual, sino es que después resucita. Porque solo Él ha resucitado. La liberación que vamos a ver aquí en el Salmo 22 no fue que Cristo estaba sobre la cruz y estaba sufriendo todas estas cosas y Dios entonces vino y lo rescató de toda esa agonía y Él no tuvo que morir. No, muchos fueron rescatados de un sufrimiento sobre la cruz. Películas de rescate, ¿verdad? Cuando tú estás a punto de morir y vienen otros y te rescatan del peligro de la muerte. Ese no es el rescate supremo, ese no es la liberación suprema, porque todos aquellos que estaban sobre una cruz y fueron liberados y no llegaron a morir sobre la cruz, murieron más tarde físicamente, ¿verdad? La liberación suprema es que Cristo, después de muerto, entonces resucita y ahora esta liberación es para siempre, porque nos dice la palabra que el poder de la muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Esa es la mayor liberación, de que gracias a Cristo nosotros no vamos a morir espiritualmente jamás, porque la muerte ya no tiene el poder sobre nosotros gracias a lo que Cristo hizo por nosotros y resucitar. Pero hay una agonía física, hay una agonía real que Él está experimentando por el peso de nuestro pecado. Imagínense, los pecados de todos aquellos que componen y van a componer el pueblo de Dios a través de toda la historia de la humanidad. Yo no sé, pero si yo me pongo a contar mis pecados, pierdo la cuenta. Y estoy seguro que tú puedes decir lo mismo. Pero imagínense esos pecados incontables de nosotros a través de toda la historia, los que han vivido, los que están viviendo y los que van a vivir, que Él ha elegido para salvación, todos esos pecados, sobre una sola persona, sobre Cristo, sobre Él, real, el peso del pecado. Para el castigo que Cristo experimenta sobre la cruz, el castigo más severo no fue en manos de sus enemigos, no fue por causa de los judíos, no fue por causa de los romanos. El castigo más severo que él experimenta fue en manos del Padre. Y esto trae controversia. ¿Cómo es que el Padre entonces haya castigado a su Hijo de una forma tan brutal? Escucha lo que dice Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Que fue Dios, como el juez supremo, como el Dios santo, castigando nuestro pecado. Dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, así que la paz que nosotros no teníamos con Dios, para lograrla había que solucionar el problema del pecado. Y ese castigo por nuestra paz dice que cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora dice, todos nosotros, y diga todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Los grandes peros de la Biblia. Pero el Señor hizo, fue el Señor, fue Yahvé, fue Jehová, fue Dios Padre, hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y muchos se escandalizan de ver este
castigo tan severo. Pero lo que pierden de vista es que es el castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Que si Dios nos daba lo que merecíamos, por eso Romanos 6:23 dice que la paga, si lo que se te debe por causa del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Esa es la realidad del pecado, la gravedad del pecado. Ni tú ni yo entendemos la gravedad del pecado, eso es una realidad. No entendemos bien la... Piensen esto, un solo pecado, uno solo, fue suficiente para que toda la creación estuviera bajo maldición, incluyéndonos a nosotros. Que toda la raza humana ahora estuviera en un estado caído. ¿Cuál pecado fue ese? ¿Cuál fue el primer pecado? El pecado de Adán, ¿verdad? Uno solo. Uno solo. Y nosotros, herederos de ese pecado, y no solamente herederos, también libremente hemos pecado como Adán. Entonces, la gravedad del pecado nosotros no podemos comprenderla en nuestra humanidad. Por eso miramos a la cruz, para que podamos comprender lo que el pecado produce muerte. Aquí ha dicho, bueno, ¿por qué Dios no lidia con el pecado del mundo? Bueno, si Dios quitara el pecado del mundo, de todo el mundo, tuviera que desaparecernos a todos nosotros. Por eso que Cristo tuvo que venir, para cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Ahora miremos los versículos del 6 al 8. Vamos a regresar después a los versículos del 3 al 5. No piense que me estoy saltando los versículos, pero vamos a mirar los versículos 6 y 8. Aquí vemos una burla, un desprecio, un ataque verbal que está experimentando esta persona. Y dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Esto lo encontramos también en Mateo 27. Dice, hacen muecas, con los labios menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Ahora, los versículos del 12 al 18, vamos a leerlo también, vemos que hay una transición de un ataque verbal a un ataque físico. No solo le está haciendo a esta persona que está siendo crucificada, está siendo atacada verbalmente, también está siendo atacada físicamente. Miren los versículos del 12 al 18. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Habidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Esto describe una ejecución. Aquellos que entienden acerca de la crucifixión, históricamente vemos que hay una descripción aquí de alguien que está siendo ejecutado. Y el salmista está usando un lenguaje, usa animales como lenguaje descriptivo para mostrarnos el comportamiento de aquellos que están físicamente atacando a esta persona. Que este ataque físico, este abuso físico está despojado de toda humanidad. Personas normalmente no actúan de esta forma. Y describe a sus enemigos como toros, como leones, como perros, como búfalos. De hecho, el versículo 16
La segunda parte dice me horadaron. La traducción mejor ahí es me traspasaron las manos y los pies. Y hay evidencia bíblica para mostrar esto. De hecho, la traducción más antigua del hebreo a otro idioma es la Septuaginta, aproximadamente 300 años antes de Cristo. Y esa traducción del hebreo al griego traduce horadar, o la palabra en hebreo la traduce como traspasar. Está hablando de crucifixión. Incluso nos da los detalles, que fueron las manos y los pies. Aquí vemos un ataque fatal, un ataque que termina con la vida de la víctima. De hecho, cuando tú llegas ya al versículo 18, ves que la vida de esta víctima está en las manos de sus trasquiladores. La vida de este hombre está en las manos de aquellos que lo están crucificando. ¿Y por qué lo sabemos? Mire el versículo 18. Dice, porque reparten ya mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Tienen hasta sus ropas en su posesión. Tienen total control sobre su vida. ¿Por qué es importante entender de que el Salmo 22 está llevándonos a este punto, el clímax, la cima de la montaña, de entender de que no es solo un sufrimiento que, después lo bajan y él se recupera, sino un sufrimiento que llega hasta la muerte? ¿Por qué es importante? Porque el versículo 21 entonces nos enseña que esta persona que muere en manos de sus enemigos regresa a la vida después de muerto. Mira el versículo 21. Habla de una resurrección. Versículo 21 dice, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Dice, respóndeme. Literalmente dice, me has respondido. Dios ha respondido. Dios lo ha liberado de las garras de la muerte. Así que esta persona que estaba muerta bajo el poder de la muerte, ahora ya no está muerta. Ha resucitado. El verbo ahí es responder. Y el salmista lo usa para hacer un contraste. Mira el versículo 2. El versículo 2 dice, Dios mío, de día clamo y no respondes. Y ahora en el versículo 21 él hace un contraste y dice, tú me has respondido. Si tú no ves esto, no entiendes la liberación que ha tomado lugar aquí. Si no ves que este hombre que estaba sufriendo no solo ataques verbales, sino que físicos hasta el punto de perder la vida. Si no ves eso, no aprecias entonces el versículo 21, donde habla que hay una liberación de entre los muertos. Y esa es la resurrección. El salmista nos está enseñando aquí que fue cuando la fuerza de los toros, la boca de los leones, los perros salvajes, los cuernos de los búfalos habían hecho su mayor daño, que Dios entonces responde. La cruz y después de 3 días, la resurrección. ¿Qué daño mayor o más mayor puede una persona sufrir que la propia muerte? Como se dice, ¿no? Mientras esté con vida hay esperanza, ¿verdad? Pero ya cuando hay muerte, no hay nada que hacer. Pero fue ahí cuando Dios vemos que le da vida a ese cuerpo que estaba en la tumba. Hay una historia, a mí me gusta estudiar historia, hay una historia acerca de la Primera Guerra Mundial. El último año de la Primera Guerra Mundial fue en el 1918. Ya para la Primera Guerra Mundial existían los submarinos. Y se dice de un barco de vapor inglés que estaba cruzando el canal inglés, esa parte más cercana,
entre Inglaterra y Francia. Y este barco de vapor que estaba ya regresando a Inglaterra es atacado por un submarino alemán. Y este submarino alemán dispara un torpedo para destruir el barco. De hecho, era tan certero el disparo que el submarino alemán sube a la superficie para entonces poder ver cómo este barco inglés de vapor con todos sus tripulantes iban a ser destruidos. Aquel que iba de vigía en el barco de vapor, al ver el torpedo que se aproximaba e inevitablemente iba a golpear el barco, grita, y todos los tripulantes de este barco inglés entonces se asoman y van para este lado del barco y se paran todos a ver ese torpedo que inevitablemente iba a explotarlos. Ya no podían hacer nada, era muy tarde incluso para doblar, para poder mover el barco del curso del cual iba. Imagínense todos los marineros ahí parados de ese lado del barco mirando cómo en pocos momentos iban a ser destrozados en pedazos. Un hecho real, después lo puede buscar en Google. Cuando este evento estaba tomando lugar y ya a unos metros del barco el torpedo estaba llegando, de una forma inexplicable el torpedo se levanta, gira varias veces y cambia el curso. Y va por el mismo curso por el cual vino. Y el submarino alemán, que estaba esperando ver cómo ese barco explotaba, fue el que terminó explotado. Pero no fue así lo que nosotros leemos en los evangelios. Que cuando todo estaba perdido, cuando no había esperanza, cuando nadie lo pensaba, el Cristo resucita. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 21. Nuestra salvación llega cuando no parecía haber solución a causa de nuestro pecado, por causa de nuestra condición. Fue cuando las tinieblas parecían prevalecer que la luz brilló esa mañana. En ese domingo de resurrección, cuando la tumba quedó vacía. Ahora, sin minimizar el sufrimiento de David, ¿no? David es el que está escribiendo esto, pero sabemos ya después de 3000 años aproximadamente que han pasado desde que se escribió el Salmo 22, nosotros podemos ver, hay registros históricos de la vida de David, y como decía el pastor Axel el domingo pasado, que él murió en buena vejez, ¿verdad? No, David no experimentó lo que está escribiendo aquí. David está escribiendo más allá de su experiencia personal. Él está mirando proféticamente hacia la cruz. Él está escribiendo algo que le va a suceder a uno que va a venir de su descendencia, a la raíz de David, que un día sería crucificado, pero que resucitaría. De hecho, Pedro en Hechos capítulo 2 dice lo siguiente: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro, y su tumba, está entre nosotros hasta el día de hoy. Aquí Pedro le está diciendo a su audiencia en el libro de los Hechos, ahí en el primer siglo: hermanos, el Salmo 22 no es acerca de David directamente. ¿Por qué? Porque todo lo que se describe aquí no lo podemos aplicar a David. David está en medio de nosotros aquí muerto. Su cuerpo está ahí. Sabemos que su alma está con el Señor y un día experimentará una resurrección física. Por eso Pedro dice: pero siendo profeta, David, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Si usted está en el Salmo 22, vaya conmigo brevemente al Salmo 89. En el versículo 3, Salmo 89, versículo 3,
leemos de este pacto que hizo Dios. Dice, yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Dios le juró, este es el pacto davídico. Dice, estableceré tu descendencia para siempre. Salmo 89, versículo 4. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Por eso Pedro le recuerda aquí a esta audiencia judía, dice, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, en Hechos capítulo 2, Pedro predicando, dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. David estaba hablando acerca de la cruz y su resurrección. David, movido por el Espíritu Santo, a escribir este texto inspirado, que describe mucho más allá de su vida personal y presente. De hecho, después del Salmo 22, ¿cuál es el Salmo que viene? El Salmo 23, lo vamos a comenzar a estudiar la semana que viene, así que vaya leyéndolo ya. No ahora, sino durante la semana. Vamos a estudiar ese Salmo y Dios mediante vamos a exprimirlo bien. Pero el Salmo 23, David mismo testifica y dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Así que fue Cristo el que experimentó las consecuencias del pecado, pagó las consecuencias del pecado, el castigo del pecado, esa separación real con Dios, para que ni tú ni yo tuviéramos que experimentar separación con Dios o de Dios. Por eso David podía decir, no importa el momento que esté viviendo, tú estás conmigo. Gracias a lo que el Cristo, en este contexto de él, mirando, iba a hacer por él un día, pero que ya le contaba como justicia a través de la fe en esa obra que se realizaría 1000 años después. Jesús experimentó ese abandono del Padre para que nosotros no tengamos que experimentarlo. Ahora, en los versículos 20 y 21 vemos una expresión de fe. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Versículo 22. Así que después de cada subdivisión que nosotros encontramos en los versículos del 1 al 20, el salmista aquí, David, expresa confianza en el Señor. Mira el versículo 3, él dice, sin embargo, tú. En el versículo 9 él dice, porque tú. Y en el versículo 19 dice, pero tú. Hay un giro que vemos en este salmo, después de todo este sufrimiento, hay un giro donde el salmista expresa y experimenta. Él se vuelve a Dios y dice, sin embargo, tú, oh Dios, porque tú, oh Dios, y solo tú, oh Dios. Así que en medio del silencio divino que Dios le hace experimentar aquí a David, David dice en el versículo 3, miren el versículo 3, le dije que volveríamos ahí. Sin embargo, tú eres santo. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora en el versículo 4 y 5, David apela al récord histórico para mostrar la fidelidad de Dios. Mira el versículo 4. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los abandonaste. Gracias por corregirme, ¿verdad? No dice los abandonaste. Dice tú los libraste. Versículo 5. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Y Dios siempre será fiel. Dile a tu vecino, Dios es fiel. Sea lo que sea, el contexto no nos dice los detalles que David ha estado experimentando aquí. A pesar de que él no entiende todo lo que él está pasando, David sabe que Dios es fiel. Que Dios no falla.
Y no solo apela a la historia, sino apela a su propia experiencia personal. Miren los versículos del 9 al 11. Él dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. David está diciendo, oh Dios, si tú me cuidaste desde tan temprana edad, lo vas a hacer ahora también. Cuando yo miro para atrás, hacia atrás, cuando yo miro mi vida, desde el presente hasta el nacer, tú has sido fiel. En Dios se puede confiar. Todo el que confíe en Él para salvación jamás será decepcionado. Pablo en Romanos capítulo 10, después de decir que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, en Romanos 10, después de decir eso, él cita el Salmo 34 y dice que todo el que cree en Él jamás será avergonzado. Así que jamás será decepcionada la persona que cree en Jesús para ser salvo de la ira de Dios y obtener el perdón por sus pecados. No hay nadie que venga a Jesús para salvación que sea rechazado. Todo aquel que se acerque a Él será recibido. Gracias a su obra. Por eso Romanos 5:10 nos recuerda que si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fue la cruz, la que nos reconcilió con Él, dice, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y es lo que David está diciendo, si somos parte de su pueblo, si somos de Él, si Él estuvo dispuesto a pagar las consecuencias de nuestro pecado, a asumir nuestro lugar cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios? Romanos 8 nos recuerda algo parecido donde dice, si Dios Padre entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las demás cosas? Ahora, el sufrimiento de Cristo, real. No fue simbólico. Él pagó sobre su cuerpo, literalmente con su vida, nuestros pecados. Sufrió no solo el castigo físico, sino también espiritual. Y ser hijo de Dios no necesariamente nos libra a veces de nosotros también experimentar el sufrimiento. Por eso les decía que el sufrimiento es real. Escucha lo que dice J.C. Ryle acerca de este pasaje. Sin duda, en un sentido, la sensación de abandono que experimentó nuestro Señor fue peculiar. Fue única. Ya que Él estaba sufriendo por nuestros pecados y no por los suyos. Si nosotros hubiéramos muerto sobre la cruz, estuviéramos recibiendo lo que merecíamos. Porque ese hubiera sido nuestro pecado. Pero Él estaba sufriendo por pecados que no eran suyos. Continúa diciendo J.C. Ryle. Pero aún después de reconocer esto, queda el gran hecho de que Jesús fue abandonado por un tiempo por el Padre. Y sin embargo, a pesar de todo, era el Hijo amado del Padre. Por tanto, así como le sucedió a la cabeza de la iglesia, Cristo, en un sentido modificado le puede ocurrir también a los miembros de su cuerpo. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Tú y yo, los creyentes. Dice, ellos también, si los creyentes, aunque escogidos y amados del Padre, pueden sentir en algún momento que el rostro de Dios se aparta de ellos. También ellos en algún momento, por enfermedades físicas, por aflicciones peculiares, por descuido espiritual de uno mismo o por la voluntad soberana de Dios,
con el fin de acercarlos a Él mismo. Tal vez Dios les conceda clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fin de la cita. Y algunos de ustedes pueden testificar, si se les pasara ahora el micrófono, de sufrimiento real en sus vidas. Si tú estás vivo, vas a sufrir en algún momento. Y el sufrimiento viene en muchos tamaños, formas y colores. Y hay algunas cosas más pequeñas y otras cosas más grandes. A veces sufrimos porque alguien me hirió los sentimientos, de menor a mayor, o porque pasé una pena, o casi no estoy durmiendo, o estoy abrumado o abrumada en el trabajo, o estoy frustrado, o mi casa no es un lugar de paz, o porque pasamos mucho tiempo en el tráfico, o me duele la espalda. O tengo problemas en la boca, o experimento el dolor el lamento de no haber hecho lo que tenía que haber hecho, o decir lo que tenía que haber dicho. Esas pueden ser cosas leves. Hay otras cosas más difíciles. Un cáncer, un tumor, la parálisis, postrado para toda la vida en una cama. Una pérdida de trabajo, un sueño sin lograr, o tu peor pesadilla haciéndose realidad. O eres víctima de injusticia, o estás cargando tú las consecuencias de otras personas. O un accidente que te ocurrió, o la muerte de alguien que amabas. Quimioterapia. Un hijo descarriado. Una gran traición. Adicciones. Tentaciones que están ahí y que no importa cuánto tú ores, parecen no desaparecer. Ansiedad, depresión, abuso, infertilidad, una enfermedad crónica, la pérdida de un hijo, la muerte de un esposo, homicidio, un suicidio. El sufrimiento puede llevar al ser humano a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Incluso te puede tentar a pensar de que Dios ni existe, ¿verdad? Esa es la primera mitad del Salmo. No se asuste, vamos a terminarlo ahora más cortico. Porque no nos podemos quedar ahí con la realidad del sufrimiento. Tenemos que ver la victoria sobre el sufrimiento, que son los últimos versículos. El sufrimiento es real, pero nuestra salvación es mayor. Romanos 8, 18, Pablo decía, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Decía a un hermano esta semana, no creo que esté saliendo esto por las redes sociales, ya está saliendo por redes sociales. Bienvenidos a todos los que se conectaron ya a la mitad del servicio. Le decía a este hermano en particular que el sufrimiento, que es algo real, es una experiencia humana, que todos vamos a experimentar a diferentes grados. Dice, lo más importante del sufrimiento no es cuándo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Cómo termina la historia? Y la historia termina con el testimonio donde vemos, versículos del 22 al 26, vemos
que hay un testimonio entre los judíos y los versículos del 27 al 29, un testimonio entre las naciones. Es decir, que gracias a esta obra de Cristo en la cruz va a haber una multitud de creyentes, tanto de judíos como de gentiles entre las naciones, que un día heredarán una tierra nueva y un cielo nuevo. Gracias a la obra de Cristo. La victoria sobre el sufrimiento. Dios no nos ha prometido que el sufrimiento se termina de este lado de la eternidad. Es posible que un creyente pase la mayor parte de su vida sufriendo. Pero hay una liberación que va a tomar lugar para siempre. En Génesis 12 el Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el resultado de la obra de Cristo es que hay una simiente tanto de judíos como de gentiles. ¿Y cuál es la motivación para esta alabanza? Dice el salmista aquí en versículo 22, dice: hablaré de tu nombre a mis hermanos. Está hablando acerca de judíos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificarle, temerle, descendencia toda de Israel. Él está hablando de judíos aquí. Dice: porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó él al Señor lo escuchó. Ahora dice el versículo 25, describe la fuente de nuestra alabanza. De ti viene mi alabanza. El Señor es la fuente de nuestra alabanza. Él es la razón por la cual nosotros alabamos. La motivación más grande de nuestra alabanza es que Él ha logrado la salvación. Y pudiéramos resumir los versículos del 27 al 29 como lo dijo el salmista en el Salmo 86. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Versículo 29 casi es como una descripción de lo que vemos en Filipenses, que todos se postrarán ante Él. Todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. ¿Cómo culmina la historia? Con creyentes judíos y gentiles adorando al Dios Trino en el cielo nuevo y la tierra nueva. Me encontré esta semana con un artículo y me pareció que estas noticias son las que más se tienen que poner en televisor y no las otras cosas que nosotros vemos por ahí, de una pareja en Ohio que estaba celebrando 100 años de cumpleaños. Los dos estaban celebrando 100 años, llevan 79 años de matrimonio. Y hay un artículo que lo pueden encontrar y ellos dicen muchas cosas, pero entre las cosas que dijeron hubo una que me impactó mucho y se los voy a leer. Y ellos dicen, hablando acerca de su vida, porque les preguntaron, ¿no? ¿Cómo fueron estos años? Imagínense, 100 años de vida y 79 de matrimonio. Y el hombre dijo, bueno, nosotros simplemente vivimos día a día, de repente tenemos 100 años. A veces la vida parece larga. A veces parece que todo el cumplimiento que vemos acerca de la salvación que las Escrituras hablan pareciera no llegar. Dios mío, ¿dónde estás tú? Pero de la misma forma llegará. Esa es nuestra certeza. De la misma forma, una multitud incontable será salva. Dice que la posteridad, la simiente le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Y mire cómo termina el Salmo 22. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por venir anunciarán. Ahora, vemos que después de lo que va a ocurrir aquí, va a haber un mensaje que va a ser proclamado a generaciones por venir. ¿Y cuál es ese mensaje que va a ser proclamado? ¿Cómo termina el Salmo 22?
que Él ha hecho esto. Bueno, ¿cuál es el esto? ¿Qué fue lo que dijo Jesús sobre la cruz? Sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Y es lo que vemos aquí en el Salmo 22, versículo 31, que se proclama el hecho de una salvación lograda, completada, que ahora se proclama a las naciones y que culmina con su posteridad, con su simiente, con todos los creyentes de toda la historia, alabándola a Él, con Él y para Él por toda una eternidad. Y la iglesia necesita vivir a la luz de esto. Por eso les decía que el sufrimiento a la luz de la cruz. Los únicos lentes adecuados por los cuales nosotros podemos ver el sufrimiento correctamente son los lentes de la cruz. Nada más. No hay otros lentes adecuados. No hay otra respuesta. No hay otra esperanza. Es la cruz. Y la iglesia necesita vivir a la luz de esta historia de salvación. Necesita anunciar esta salvación en nuestro contexto y más allá. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que todos aquellos que creen en Jesús serán salvos. El Salmo 22 fue escrito en parte para que nosotros nos alegremos en nuestra salvación. Para cuando leamos esto, nos regocijemos de nuestra gran salvación, en la salvación que Jesús, que el Mesías logra. Y no solamente para que nos regocijemos en eso, sino para que anhelemos el cumplimiento, porque hay un cumplimiento aquí que se describe, que va a tomar lugar. Ese mensaje va a salir por todas las partes, por todos los rincones de la tierra, y habrá muchos que serán salvos. Termino con esta carta que les voy a leer. Charles Hodge fue un teólogo que algunos de ustedes conocen, él ha hecho varios comentarios. Charles Hodge fue también director de lo que hoy se conoce como la escuela, la Universidad de Princeton. Antes era un seminario y en los 1800 él fue director de este seminario de Princeton. Era Princeton Theological Seminary, o Seminario Teológico de Princeton. Este hombre tuvo 5 hijos y 2 de sus hijos, un varón y una niña, que los nombres fueron El nombre fue Alexander y la niña Mary Elizabeth. Ellos escriben una carta a un misionero que va a salir a lo que es el país de Sri Lanka. Es un país que está, si usted mira un mapa, está aquí la India, está aquí abajo, fuera de las costas de la India. Y este misionero que había ido también al seminario teológico de Princeton iba a ir para esta isla. Pero antes de partir, estos 2 niños que tenían, si no me falla la memoria, uno tenía como 10 años, la niña tenía como 8 años, le entregan una carta. Pero una carta no tanto para él, sino para que esta carta el misionero se las diera a aquellos a los cuales él le iba a estar predicando el evangelio. Déjenme leerles la carta. La carta comienza así, es corta. Dice: queridos paganos. Y pagano es una forma que en los 1800, heathen, que se usaba una terminología para describir a aquellos no convertidos, aquellos que no eran cristianos, los no salvos, los que no habían creído en Cristo como Señor y Salvador. Y les dice: queridos paganos, el Señor Jesucristo ha prometido que llegará el tiempo en que todos los confines de la tierra serán su reino. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si esto lo prometió un ser que no puede mentir,
¿por qué no ayudáis a que venga antes leyendo la Biblia y atendiendo a las palabras de vuestros maestros, y amando a Dios y renunciando a vuestros ídolos, llevando el cristianismo a vuestros templos? En pocas palabras está diciendo, ¿por qué no responden al Evangelio? Para que todo esto se acabe de cumplir y el reino sea establecido. Ellos continúan diciéndole en esta carta, y pronto no habrá nación, no, ni un espacio de tierra del tamaño de un paso que quiera un misionero. Mi hermana y yo, con pequeñas abnegaciones, hemos obtenido $2 que adjuntamos en esta carta para comprar tratados y Biblias para enseñarles. Firmado Alexander Hodge y Mary Elizabeth Hodge, amigos de los paganos. Estos niños entendían que la cruz y la resurrección no es el fin de la historia, que el Evangelio iba y va a avanzar, y los elegidos van a ser rescatados, y su reino va a ser establecido. Por eso nos congregamos. Nosotros nos congregamos cada domingo. Parte de congregarse, nos congregamos anunciando que estamos esperando su regreso. Que esperamos el cumplimiento de todas sus promesas en su palabra, para aquellos que creen en Él como Señor y Salvador.